Hoy les traigo las 10 subidas o los 10 puertos más duros de este Giro de Italia 2019. Algunos de ellos tuve la suerte de subirlos, o la desgracia, ya que yo no era escalador, y en muchos de ellos me tocó sufrir demasiado para poder terminar la etapa. Así que vamos a ver cuáles son para mí las 10 subidas más duras. En la primera etapa del Giro de Italia de este año, que es una contrarreloj, nos vamos a encontrar con una subida corta pero realmente dura, y por eso creo que tiene que estar en esta lista. Es al final de la contrarreloj, son 2 kilómetros al 9,7% de media, y la parte más dura llega a la mitad, que tiene rampas hasta del 16%, así que esta subida empezará a marcar las diferencias. En la etapa número 12, los corredores se enfrentan al primer puerto de primera categoría de este Giro de Italia. Una subida muy dura. Es un puerto de 8,9 kilómetros que tiene una pendiente media del 9,4, pero en realidad la gran mayoría de la subida tiene el 10,6, ya que el inicio de la subida es bastante suave. Se corona a 31 kilómetros de la línea de meta y seguramente sea un lugar apropiado para que la carrera se lance y los favoritos intenten sacarse diferencia. En la etapa número 13, los corredores se encontrarán con 3 puertos de montaña y 2 de ellos entran entre los más duros del Giro de Italia. El segundo puerto puntuable del día es el Pian del Lupo, una subida de 9,5 kilómetros con un desnivel del 8,6, pero a la mitad del puerto se encontrarán con una de las partes más duras, 1,5 kilómetros al 11,5% y con rampas de hasta el 14%. Pero esto era solamente para ir soltando piernas, ya que los corredores después de este puerto se enfrentarán a la llegada en alto en Lago Serrú, una subida de 20,3 kilómetros a un desnivel del 5,9%, que al principio es bastante llevadero, incluso tiene un descanso. Ya los últimos 6 kilómetros de la subida tienen un porcentaje del 9%. Esta subida seguramente marcará diferencia entre los hombres de lo general, ya que es bastante larga. En la etapa 14, una jornada con 4 puertos de montaña y 2 de ellos van a ir para nuestra lista. El primero es el Berrogne, una subida de 13,8 kilómetros donde se ascienden 1000 metros de desnivel a un 7,1%, que sería el segundo puerto puntuable del día y se corona a 80 kilómetros de la meta, pero aún le quedan 2 puertos más y el último es el Colle San Carlo, una subida de 10,5 kilómetros a casi el 10% de media, 8,9 para ser más preciso, y con rampas de hasta el 14. Una subida muy dura, además teniendo en cuenta que es el tercer día consecutivo de montaña. En esta etapa se van a encontrar con 2 puertos míticos en el Giro de Italia. Estamos en la etapa 16 y el tercer puerto del día es el Passo Gavia, una subida de 16,5 kilómetros al 8% de media, donde se corona a 2.618 metros de altura y está ubicada la cima Coppi. Por este puerto han pasado muchas veces. Tiene 2 vertientes, aunque esta es la más clásica por el Ponte di Legno. Cuando coronen el puerto tendrán casi 50 kilómetros de bajada antes de enfrentarse a una de las subidas más duras del Giro de Italia, el Paso del Mortirolo, con sus 12,8 kilómetros y un desnivel medio brutal del 10,1%. Además tiene rampas de hasta el 18%. En la parte central del puerto nos podemos encontrar con 6 kilómetros al 12,2% de media. Esta es por la parte más dura que se puede subir este puerto. La etapa número 20, la última oportunidad en la montaña para los corredores que quieran cambiar su posición en la general, y terreno hay, porque aquí nos encontramos con 2 puertos de los más duros del Giro de Italia. Los 2 puertos se caracterizan por su dureza en el final. Uno de ellos es el Passo Magnen, de 18,9 kilómetros a una media del 7,6%. Lo que destaca en esta subida son sus últimos 6 kilómetros a casi el 10% de media. Este es uno de los 4 puertos puntuables que tienen que afrontar los corredores en esta etapa. El siguiente es el último puerto de nuestra lista y también el último final en alto, el Monte Avena, 13,5 kilómetros al 6,3% de media. Al principio es bastante llevadero, pero al final sus últimos 6,6 kilómetros son a 7,5%. Seguramente en esta subida muchos corredores intentarán mejorar su posición en la general. Estas fueron las que para mí son las 10 subidas más duras del Giro de Italia. Seguramente falta alguna, pero tenía que elegir solo 10. Ahora quiero que me dejen en los comentarios para ustedes cuál es la subida más dura y si tuvieron la suerte de rodar en alguna de ellas, cuéntenme cuál fue su experiencia. Si les gustó el vídeo, pulgares hacia arriba.
no olviden de suscribirse en el globo y para ver otro video pinchar aquí. Chao.